Pronto comenzarán los ataques por tierra contra el narcotráfico. En un mensaje directo al régimen de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump aseguró que tras importantes éxitos contra el narcotráfico en el ámbito marítimo, Washington está listo para iniciar ataques terrestres contra las rutas y enclaves de los carteles. Al mismo tiempo, en rueda de prensa desde el Pentágono, una portavoz oficial confirmaba que existe un plan de contingencia listo para ejecutar si el dictador Maduro deja el poder. Toda la información con Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en Washington, D.C. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una reunión de gabinete del presidente Trump en la que se ha hablado y mucho de Venezuela ha sido uno de los temas centrales de esa reunión. Donald Trump frente a todos los secretarios del gobierno, sentado junto a Marco Rubio y a Pete Hegseth, no ha dudado en confirmar ante la prensa que sí, habrá ataques terrestres en Venezuela. ¿Cuándo? Muy pronto, ha dicho. Según el presidente de Estados Unidos, esas intervenciones sobre objetivos del cartel de los soles y del régimen de Nicolás Maduro se llevarán a cabo, repito, muy pronto. Esas han sido las palabras utilizadas por Donald Trump. Escúchenlo ustedes mismos. Esta gente ha matado a más de 200.000 personas el año pasado. Ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques y pronto comenzaremos ataques por tierra. Es más fácil. Sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas sin el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos. Pero atención, porque uno de los momentos más trascendentales de esa reunión se ha producido justo cuando estaba finalizando. Donald Trump daba por concluido ese consejo de gobierno, esa reunión de su gabinete, se ponía de pie para abandonar la sala y era en ese momento cuando un periodista presente le hacía la siguiente pregunta: ¿Nicolás Maduro va a abandonar el poder? Una pregunta breve, concisa, que ha obtenido una respuesta igual de breve pero igual de clara: un sí rotundo por parte del presidente Trump. Vean ese momento clave en el que Donald Trump confirma que Maduro se irá de Venezuela. ¿Se irá Maduro? Lo hará. Como ven, en esa reunión de gabinete, Donald Trump ha dejado ver dos piezas clave de un rompecabezas que se está armando en Washington. Por un lado, les hemos ofrecido esa confirmación de que habrá ataques terrestres en Venezuela de forma inminente, y por otro lado, la confirmación del propio presidente Trump de que Maduro saldrá del poder, abandonará Venezuela. Pero hay una tercera pieza de este rompecabezas que no llega desde la Casa Blanca, sino desde el Pentágono. Horas antes de la reunión de gabinete del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Guerra ofrecía una rueda de prensa a cargo de su portavoz, quien aseguró que existe un plan de contingencia perfectamente diseñado en Washington y a disposición del presidente Trump y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, para ponerlo en marcha en el momento inmediato en que Maduro salga del poder. Bueno, el departamento tiene un plan de contingencia para todo. Somos una organización de planeación. Si algo fuese a suceder alrededor del mundo, tendríamos un plan de respuesta listo. Así que estamos respaldando a nuestro comandante en jefe para hacer lo que sea necesario si él lo dice. Y eso es lo que este departamento continúa enfocado en cuanto a las operaciones actuales en la región. Del Comando Sur, de nuevo, es contra narcoterroristas y para erradicar esa amenaza que está envenenando al pueblo estadounidense. Cada bote que golpeamos salva 25.000 vidas norteamericanas y esta es una misión crucial para proteger la nación y estamos orgullosos de ello. Y otro de los protagonistas de la jornada ha sido el hijo del presidente Trump, quien confirmó que su padre habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro. Lo hizo durante la llamada que ambos mantuvieron en la semana pasada. Es algo que adelantó la agencia Reuters, pero que por primera vez confirma alguien del círculo más íntimo del presidente Trump, su propio hijo. Porque tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio justo en la costa y los demócratas están tratando de sabotear nuestra habilidad para lidiar con ello. Maduro, el líder del cartel, el líder y el tipo que fue aplastado en las últimas elecciones. ¿Se acuerdan cuando perdió contra María Corina Machado? No importaba, era el líder de la oposición y vamos a quitarla, no importa, me quedo en el poder. Ahora mi padre le dio a Maduro un ultimátum. Váyase de Venezuela ahora o algo más sucederá. Y una cosa más, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha asegurado que continuarán los ataques
a narcolanchas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Dice que Estados Unidos no dará marcha atrás en su estrategia contra los carteles de la droga en esas aguas, porque, como explica Pete Hegseth, se trata de una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos de América. Perseguiremos y daremos caza a los narcoterroristas y a las organizaciones terroristas designadas en nuestro propio hemisferio. Como he dicho y lo repetiré, acabamos de empezar a atacar los barcos de los narcotraficantes y a hundir a los narcoterroristas en el fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense. Y Joe Biden intentó abordarlo con guantes de seda y les permitió cruzar la frontera. Los cárteles se apoderaron de la comunidad. 20 millones de personas, cientos de miles de estadounidenses envenenados. Y el presidente Trump dijo: no nos quitamos los guantes. Vamos a luchar contra estas organizaciones terroristas designadas y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Así que estamos deteniendo las drogas, estamos atacando los barcos, estamos derrotando a los narcoterroristas y nos mantenemos firmes. Por cierto, Pete Hegseth también explicó que cada vez está siendo más complicado neutralizar narcolanchas en el Caribe y el Pacífico porque cada vez hay menos narcoterroristas operando en esas aguas, ante el efecto disuasorio que está teniendo el despliegue naval de Washington en esa zona. La información desde la capital de Estados Unidos para NTN 24. A Roberto Macedonio, gracias. En la reunión de gabinete de este martes, Donald Trump también lanzó una dura advertencia a Colombia. Dijo que cualquier país que produzca y trafique drogas en Estados Unidos está sujeto a ataques, sugiriendo que también podría incluir al territorio colombiano en eventuales operaciones terrestres en su lucha contra el narcotráfico. En su declaración, Trump afirmó que Colombia está fabricando y tiene plantas de producción de cocaína. Si ellos entran a este país o cualquier otro país, o creemos que están construyendo campos, ya bien sea para fentanilo o cocaína, he oído que Colombia, el país Colombia, está produciendo cocaína y plantas de producción de cocaína. Luego nos la venden a nosotros, así que todos aquellos que están haciendo eso y que lo están vendiendo a nuestro país podrían estar sujetos a un ataque. Y en respuesta, Gustavo Petro invitó a Trump a que vaya a Colombia para, según él, enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína sin usar misiles. Recordemos que el visado de Petro fue cancelado en septiembre pasado y en octubre Petro fue incluido por el Departamento del Tesoro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, después de ser acusado por la Casa Blanca de ser un líder del narcotráfico. Venga, señor Trump, a Colombia. Lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos. Sin misiles, he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen. Un laboratorio cada 40 minutos. Pero no amenace nuestra soberanía porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió. No continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no las consuman los norteamericanos, es Colombia. En las últimas horas, el portaaviones Gerald Ford llegó a San Tomás, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, para una visita programada. Y nos deja esta imponente imagen. La escala en el puerto de San Tomás proporcionará el descanso y la recuperación que necesita la tripulación para continuar con la misión Lanza del Sur contra los grupos narcoterroristas. El grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford entró en el Mar Caribe el pasado 16 de noviembre. Se trata del portaaviones más grande y más avanzado del Pentágono, además considerado una de las plataformas de combate más letales del mundo. Hasta abril de 2026 estará vigente el acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos. Esta alianza permitirá el acceso de personal enviado por el Pentágono a zonas restringidas de 2 aeropuertos en territorio dominicano. Así lo confirmó el presidente Luis Abinader, quien además recordó la cooperación que mantiene con Washington en la lucha contra el narcotráfico. El acuerdo fue firmado la semana pasada con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. En su más reciente aparición pública en un acto frente al Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro
decidió no hacer alusión alguna a la llamada con Trump, a esa conversación telefónica que tuvieron, tampoco al contenido, ni menos sus estrambóticas condiciones supuestamente para irse de Venezuela. En su discurso, él lo que hizo fue ratificar a la cúpula del partido llamado Socialista Unido de Venezuela, su círculo más cercano, incluidos Diosdado Cabello y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Y bueno, muy en su estilo de las últimas semanas y con evidente nerviosismo, volvió a enviar mensajes a Trump, haciendo el intento de hablar en inglés. Escúchenlo. Paz y unión, paz y unión. The peace and the unions and the kings. The Venezuela Bolivarian Republic, the queens, the peace, the union, and the victory forever, victory forever, victory forever. Maduro from the street. For the peace. Es que se me enreda, estoy hablando mucho inglés últimamente. Entonces estoy hablando con Cilia y... Mitzilita. My love, my love. ¿Cómo se dice my love? Ven para mí. Silita, Silita, my love, come to me, please. No nos pueden sacar jamás. Ahora, hablando español, Maduro les ordenó a los presentes en su manifestación dedicarse a la rumba, así textualmente lo dijo, y él mismo se puso a bailar una canción que contiene sus frases en inglés. Tarzaneado. Tipo Tarzán sería sí paz, sí paz, sí paz por siempre. Sí paz, paz, paz. Not war, just peace. The people United States. De parte de the people Bolivarian Republic. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la Navidad! Pero se le acabó el entusiasmo y luego ya recordando quizá ese cerco que le tiene Estados Unidos en el Caribe, invocó a Dios. Soy un ferviente creyente de Dios Todopoderoso. A Él encomiendo mi vida y todos mis actos. Y en plena tensión, el Papa León XIV llamó a Estados Unidos a evitar el uso de la fuerza en Venezuela. Afirmó que la Santa Sede, junto con la Conferencia Episcopal Venezolana y el Nuncio Apostólico, están explorando nuevas vías para, según él, calmar la situación y aliviar, dijo, el sufrimiento de la población en medio de esta situación. El Papa ignora los crímenes sistemáticos de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional en Venezuela y además llamó presidente al jefe del régimen venezolano, Donald Trump. Escuchen ustedes. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo no sé más. Yo, de nuevo, creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos. Y el
Exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, dijo que aunque es normal que un jerarca católico pues hable del diálogo, recordó que Nicolás Maduro se ha burlado del Vaticano en otros acuerdos anteriores y en diálogos mediados por la Iglesia. Hicimos un análisis de estas palabras del Papa en el programa La Noche. También hablamos con el periodista y columnista Orlando Avendaño, quien aseguró que no podría esperar un apoyo del Papa León XV a una ofensiva militar en Venezuela, pero sí recalcó que bajo la tradición católica sí está abierta una posibilidad, la que se llama la guerra justa. Análisis del programa La Noche. Es normal que el vocero de la iglesia hable de diálogos. Eso es un patrimonio de la humanidad, la paz, los diálogos. Pero es que en el Vaticano están en los archivos el diálogo que promovió el Papa Francisco. Y sigue en el Vaticano como secretario de Estado el cardenal Parolin, que tuvo la obligación de enviar una carta pública a Nicolás Maduro a finales del año 2016, porque había firmado 4 acuerdos y los 4 acuerdos los incumplió. O sea que se burla también del Vaticano, no solamente de Barbados o del diálogo de Santo Domingo. Ellos llaman al pueblo a defender al país. No, no es al país. Maduro lo que pretende es que las mujeres y los hombres de Venezuela que están pasando hambre, los ancianos, los abuelos, los jubilados que tienen pensiones de $1, los maestros que han tenido que desertar de las escuelas, las familias que lloran a sus seres desterrados, vayan a defender un cartel de soles, vayan a defender una corporación criminal. Yo no lo sé, Orlando, pero cuando es que uno oye estas cosas, qué bueno, a mí me encantaría oír algún día al Papa hablando del sufrimiento real del pueblo venezolano ahora. No lo he escuchado ni una sola palabra, ni de los presos políticos, ni del sufrimiento del pueblo, ni del hambre, ni de la miseria, ni de la diáspora. Ve peligro en esta operación militar, pero y no ve peligro en que Nicolás Maduro se haya robado unas elecciones. Es decir, yo de verdad que esto no lo entiendo. Por eso le pido que a usted a ver si tiene un análisis de pronto que pueda dar una luz diferente, porque yo esto no lo entiendo. Bueno, cuando fue la canonización de José Gregorio Hernández, vimos las palabras del secretario de Estado, que también representa al Vaticano, el señor Parolin, refiriéndose de una manera muy justa, muy humana al sufrimiento y el drama de los venezolanos, y además prácticamente emplazando al régimen a abrir las rejas y soltar a los presos políticos. Yo no esperaría, honestamente, que el Papa saliera a apoyar una intervención militar, una operación, una ofensiva militar, donde evidentemente pues va a tener un costo. Yo creo que la doctrina de la Iglesia no le podría en este momento sugerir algo diferente. Es cierto que el Papa también tiene que reconocer que no queda otra alternativa y que la misma tradición católica abre las puertas para lo que se considera como la guerra justa, que es al final aquello que solamente queda para defender el bien común ante el mal, ¿no? Y en este caso es lo que corresponde, es la guerra justa. Pero nuevamente, yo no esperaría otra cosa del Papa. Yo creo que el Papa al menos reconoce que puede haber mecanismos de presión. Yo valoro el hecho de que incluso sugiera las presiones económicas, las sanciones, que la izquierda mundial y todos los lobistas y todos los que quieren salvar al régimen de Maduro también se oponen. Quiero además agradecer el tiempo de Octavio Pérez, coronel retirado de la Armada de los Estados Unidos, ex oficial de inteligencia, porque además nos ha atendido con la brevedad del tiempo con la que se produjo la noticia. Coronel Pérez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Distinguida dama, muchas gracias por la invitación. Yo comienzo por el plan de contingencia. Usted es un hombre de inteligencia, estuvo en la Armada. ¿En qué consiste un plan de contingencia que está listo para cuando la situación se presente? Bueno, primero ahí tienes que hablar de operaciones cívico-militares, tienes que hablar qué pasa si hay una implosión de poder, qué pasa si se van los 3 caciques mayores en Venezuela, quién toma control, cómo tú mantienes al pueblo informado. Ponte a pensar que lo que han hecho los chinos con los sistemas de informática, que han controlado los carnets de identidad, que tienen control sobre la disidencia, operando, que hay poca información en Venezuela. Te voy a decir una de las capacidades de un portaavión que la gente se le olvida. Durante el tsunami del 2015 en Indonesia, un portaavión tiene 2 estaciones de televisión, una análoga digital,
tiene 2 estaciones de radio, tiene un hospital, puede abastecer a 60.000 casas con la energía nuclear, o sea, con electricidad. O sea, que un portaavión llega a las costas y puede establecer por lo menos, digamos, poner a María Corina en televisión, ponerla transmitiendo de una fuente de radio y coordinar con los elementos que queden, que se puedan trabajar, si hay fuerzas disidentes, si hay oficiales que no cooperan con el madurismo, para establecer algún tipo ¿cómo se llama?, de seguridad en lo que estos individuos, o sea, esto es en caso de la implosión de poder, que se fueran, que se van de momento y dejan el país en total caos. Acuérdate que hay un sinnúmero de pandilleros y motorizados que van a seguir haciendo lo suyo porque eso es lo único que saben hacer y se van a ver desesperados porque ya no tienen nadie que les pague, nadie que les sigue y saben que el pueblo Claro. se les va a virar. Así que la contingencia tiene que ver el día después de. Claro, ya me sea- hace recordar, coronel, que le hicieron a María Corina Machado justamente hace quizás 3 semanas, un mes, en un evento en Miami. Si había un plan en las primeras 100 horas. Y recuerdo claramente, a María Corina le preguntaron cuál era el plan en las primeras 100 horas. Y recuerdo que dijo, entre 3 cosas que mencionó, la primera fue controlar el orden público, controlar las fronteras. Eso lo recuerdo, pero el orden público estaba en primer lugar. Claro que sí, porque en lo que tú puedes empezar a reabastecer aviones que vengan con suministros de comida, o sea, tú tienes que mantener el pueblo informado, que es lo más importante. Como te dije, el portaavión tiene estaciones de televisión y de radio en el cual un gobierno libre, dando instrucciones, dando directrices, no hagan esto, no hagan lo otro. Si ven algún elemento motorizado, manden un texto electrónico. Proveen también con sistema satelital cobertura de informática, porque una cosa que vas a tener que hacer es eliminar las torres de Huawei. Los chinos por muchos años le han vendido este sistema de control, de represión en contra del pueblo y disidentes. Así que eso es otra cosa que la gente tiene que entender, que no es únicamente es la información, es establecer la calma, establecer el orden, todo eso, lo que es la contingencia, the day after, como dicen los americanos, el día después del evento. Ahora, que esto tarde varios días, sigue siendo para que María Corina y los disidentes puedan usar la base de televisión y radio en ese portaavión para comunicarse con el pueblo durante la crisis. Y como te digo, establecer esa comunicación para que la gente se sienta informada de lo que está pasando y dar directrices para que no se vayan a un lugar donde hay un objetivo. Los objetivos primarios van a ser las pistas clandestinas, los aviones llenos de carga, los centros de distribución y, como dijeron en el reportaje anterior al tuyo, posiblemente laboratorios en Colombia que están en la jungla. Con todo y que Petro se queje, por muchos años tú sabes muy bien que el Ejército de Liberación Nacional y los residuos de la FARC han operado sin impunidad, cruzando la frontera bajo la auspición de lo que fue la Guardia Nacional de Venezuela y lo que es el Cartel de los Soles ahora, que son los que trafican la droga, que la llevan a esos aeródromos, a esas pistas clandestinas y lo mandan a Santo Domingo, lo mandan a Haití. Por cierto, una de las cosas que dijo Hegseth es que el 91% de los envíos por mar han disminuido desde septiembre. También, si oye los reportes que salen de República Dominicana, que por cierto durante el fin de semana le dieron permiso a los americanos usar sus aviones, sus aeropuertos y pistas y puertos para sus embarcaciones, para este operativo. ¿Por qué? Porque ha incrementado la cantidad de vuelos hacia Santo Domingo con narcotráfico. Por primera vez incautaron más de 54 toneladas, cuando anterior era 4 toneladas el año pasado. Lo que está desesperado el régimen o el cartel de tratar de sacar droga, porque al fin y al cabo lo que sostiene al cartel, a Maduro, es
el dinero de la droga. Así que eso es lo que es un plan de contingencia. Ahora, cosas, detalles importantes, por eso es que las noticias hay que leerlas todas. Adivina quién no va a estar por primera vez desde 1999 en una reunión en la OTAN mañana. Marco Rubio. ¿Qué te está diciendo eso? Claro. Si Marco Rubio se queda en Casablanca o se queda en Washington, algo importante ocurrirá. Ahora, la fecha que tú hablabas, ¿cuándo fue la conversación con Maduro? ¿Fue el día antes de Acción de Gracias, que se celebra en los Estados Unidos el jueves pasado? ¿Fue el día después? ¿Fue el sábado? Él dijo varias veces que le di una semana. ¿Cuándo claudica la semana? Porque fíjate, lo que dice Trump hay que escucharlo muy bien. Cuando hubo la guerra de los 12 días en Irán, Trump le dio 2 meses a Irán a ponerse las pilas. ¿Y qué ocurrió el día 32? Israel y los Estados Unidos atacaron los bunkers en Isfahán, en Fordo. Lo que te está diciendo que es inminente, es cuestión de horas, de días. No se ha dicho explícitamente, pero la reunión que se hizo ayer ya estaban hablando de los objetivos y de ese plan de contingencia. O sea que ya tenemos ya el pan preparado para el horno. ¿Qué tiempo de cocimiento? No sé, pero pronto comeremos pan. En otras palabras, ya la fase 2, que sería atacar laboratorios, pistas clandestinas, centros de distribución y si pueden encontrar algún líder del cartel de los soles. Esto no va a ser, como hemos dicho anteriormente, en Maracaibo, en Valencia, en Caracas. Esto va a ser en lugares donde se encuentran ellos haciendo el traspaso. Y si hay miembros del ELN o de la FARC, y si se cruza y se salpica en Perú, Sí. en Ecuador o en cualquier otro de esos lugares, como Colombia, pues también puede que un laboratorio u otro también reciba la visita de un dron o la visita de un misil crucero. Ahora, Coronel Pérez, hablemos justo de esta fase, de la fase 2, de estos ataques por tierra que ha dicho el presidente Trump que son inminentes. ¿En qué consistirían? Es decir, ¿con qué usan drones, usan misiles, usan los aviones, disparan desde el portaaviones? Es decir, claro, tenemos curiosidad por saber cómo es la implementación o cómo usted se la imagina, evidentemente. Bueno, ya sabe que el domingo él dijo que es una zona de exclusión aérea. Y eso se hace para la aviación civil. Vimos lo que ocurrió en Ucrania en el 2014-2011 cuando tumbaron un avión de la línea aérea tailandesa y murieron civiles inocentemente por un sistema antimisil ruso que lo dispararon los rusos y se corroboró. Y por eso se empieza con la zona de exclusión aérea. Nadie puede volar sobre Venezuela. Y las compañías de aviación internacionales, inclusive las rusas, chinas y el señor Erdogan con Turkish Airways, han desistido de darle servicio a Venezuela. Lo que te dice que cualquier cosa que vuele en ese aspecto pueden ser misiles cruceros disparados. Los B-52, por cierto, esta mañana a las 2 de la mañana, un par de B-52 y B-1 que salieron de bases americanas a hacer su ronda por el Caribe. Todos esos son ejercicios de aclimatación, de prepararse. Ellos no tienen que sobrevolar el terreno venezolano. Ellos pueden disparar desde el sur del Caribe en aguas internacionales y ese misil recorrer 4.400 kilómetros, 600 kilómetros y dar en su objetivo. Lo que te quiere decir que al tú preparar al mundo internacional de la zona de exclusión, te está diciendo por aquí venimos. Y puede ser una fase exclusivamente de drones, que también lo dijo el almirante que fue jefe del Comando Sur, lo reiteró en los programas de los domingos, que dijo que es posible que eso es lo que venga, que no hay que sobrevolar territorio. Ahora, asume que el gobierno venezolano tenga la audacia de disparar con los misiles S-300 en menos de 24 horas con los componentes militares que hay. Se puede destruir toda la aviación venezolana y todos los sistemas antiaéreos. Ya eso te da supremacía aérea. Y cuando tú tienes supremacía aérea,
quiere decir que ya puede sobrevolar el territorio impunemente. Esos 5.000 misiles que hablaba Maduro, que son misiles de 2.000 metros, 3.000 metros de alcance, no van a llegar a 40.000 pies de altura, donde un F-35 te puede dispensar una bomba que dispara a 150 kilómetros y da en su objetivo. En otras palabras, lo primero sería eso, un voleo de misiles cruceros, de drones artillados, disparándole a objetivos, drones de observación. Si se atreve Venezuela a disparar en contra, se quedarán sin fuerzas aéreas y se quedarán sin fuerzas de defensa antiaérea. Eso es lo primero. Acuérdate, los americanos y muchos ejércitos mundiales lo que hacen es lo que llaman C3 y 1, comando, control, comunicaciones, inteligencia. Los primeros en la lista de objetivos, cuando tú vas a entrar en un país, que es lo que se hizo exactamente en Irán, se le destruyeron todos los sistemas antiaéreos, se atacaron puestos de comando que murieron en un lugar 12 generales, que estaban todos juntos. Eso es una falla estratégica enorme. Y cuidado que si Maduro está en un búnker, que tenga a los 3 adeptos de él más cercanos con él también. Pero lo que te estoy diciendo con esto es, esa primera fase no hay que ni siquiera sobrevolar el territorio nacional. Esa primera fase puede ser una fase que puede durar días, puede durar cuando ocurran los objetivos, porque al fin y al cabo, mientras menos droga se pueda vender y por cierto, se ha encontrado un incremento de droga en Europa a consecuencia de este problema que no pueden traerlo a los Estados Unidos. Están tratando de mandar más droga. Y Bélgica se reviró también una incautación enorme en el segundo puerto de Amorán en 44 toneladas de cocaína. Cogieron porque llega el segundo puerto más grande que hay en Bélgica. Y eso está ocurriendo. O sea que hay muchos países que están reaccionando a todo esto. Así que eso es lo que podemos esperar con la segunda etapa, y cuando claudique el gobierno, ya sea porque se fueron o porque se les dio de baja, hace falta esa contingencia donde vendría la ayuda, donde vendría a establecer el control, la seguridad pública, en lo que se establece el nuevo gobierno venezolano. Pues, coronel, le agradezco mucho el tiempo y las explicaciones. En momentos en que esto se anuncia, la gente quiere saber cuáles son las etapas, cómo funciona, qué puede pasar, qué no, y siempre es bueno informar. Es Octavio Pérez, coronel retirado de la Armada de los Estados Unidos, fue oficial de inteligencia. Dígame, que iba a acotar algo. Como te digo, esto no tiene periodo ni tiempo. No tiene fecha en el calendario. No tiene fecha en el calendario. Esto puede tardar días, semanas. Y en otras palabras, lo que sí Maduro sí coge consejo es que coja vuelo. Porque si no, le van a ir quitando las fichas del tablero de ajedrez una a una, y entonces tendrá que tomar una determinación cuando a lo mejor es muy tarde para él. Así que eso, y no se crean que esto es un reloj de 24 horas, 48 horas. Esto viene y según se produzcan los acontecimientos, se les va dando de baja a las cosas que están ocurriendo. Vamos de manera inmediata con el análisis en el informativo de NTN 24. Saludo a Carlos Alberto Patiño Villas, un reconocido académico colombiano, escritor de diferentes libros. Actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Escribió el libro de cómo las guerras cambiaron al mundo y posguerra fría, acercamiento histórico y político. Bienvenido, profesor Patiño, y le quiero preguntar muy concretamente, luego de esta información que fue revelada por la agencia de noticias Reuters, ¿qué escenarios reales le quedan a Nicolás Maduro para una eventual negociación y qué escenarios fácticos le quedan al presidente Donald Trump luego de que venció ese ultimátum que al parecer le habría dado para que abandonara Venezuela el pasado 28 de noviembre? Pues al parecer estamos frente a un escenario bastante similar al que ya vimos en el caso del ataque de los Estados Unidos a Irán, participando en la confrontación de Israel contra Irán a mediados de este año, y pareciera ser que nos encontramos frente a esta misma situación, frente además a un dilema muy complejo de los Estados Unidos, y es que al parecer no hubiese movilizado semejante fuerza militar para no actuar. Esto traería pues una pérdida de credibilidad, pero adicionalmente muestra esa pretensión que Donald Trump ha dicho desde el inicio de su presidencia de retornar a una idea de esferas de influencia y creer que el continente americano
tirano es el ámbito de acción propia de los Estados Unidos y en ese sentido cree que puede establecer una especie de orden hegemónico en el hemisferio. La pregunta que también muchos se hacen es ¿cuándo empezará ese siguiente paso para el que tanto se ha preparado en los últimos días Estados Unidos? ¿Estamos hablando de semanas, de días o cuánto tiempo esperar más? ¿Y cuánto tiempo podrían esperar más esas tropas que están ahí desplegadas en el Mar Caribe? Pues en realidad es un acertijo difícil de, digamos, llegar a una respuesta concreta. Sin embargo, después de lo que hemos visto en el día de hoy y en la forma en que Donald Trump se ha referido a una posible acción por tierra de las fuerzas militares de los Estados Unidos en contra del régimen de Venezuela, e incluyendo también a posibles acciones contra centros de producción de cocaína en Colombia, creo que no es muy desacertado creer que en los próximos días, no semanas, en los próximos días puede darse una acción militar en Venezuela. Profesor Carlos Patiño, hablemos de la situación que enfrenta el dictador Nicolás Maduro. ¿Usted cree que esta negociación del presidente Donald Trump con el tirano, con el sátrapa, con el dictador Maduro, se da únicamente con él o también tiene que negociar con su entorno, con Diosdado Cabello o quizás también con los cubanos que juegan un papel muy importante con su inteligencia en la protección de la dictadura? Pues en realidad no hay estrictamente una negociación. Ha habido un intento de acercamiento, pero no ha habido una negociación. Y todo lo que parece ser cierto es que han estado los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, intentando negociar por las vías diplomáticas con el Departamento de Estado y con el gobierno de Donald Trump. Y esto implicaría pues una parte importante no solo de la familia Nicolás Maduro, sino también del régimen mismo, que esto incluiría personajes como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino o los hermanos Rodríguez y otras personas más, sobre todo de la cúpula militar y del poder importante que está allí detrás. La lógica que tiene, al parecer, la Casa Blanca es que atacar a Nicolás Maduro es una manera importante de demostrar y bastante, digamos, fácil, por decirlo de esa forma, de demostrar una especie de regreso a las esferas de influencia o lo que algunos llamarían el imperialismo desnudo de los Estados Unidos en América Latina, y detrás de la caída del régimen de Nicolás Maduro, muy seguramente caerán también el régimen de Cuba y el régimen de Nicaragua. Y esto pues implica un replanteamiento geopolítico sobre América Latina por la vía de facto, que en realidad deja muy sorprendido a América Latina, donde había visto la última intervención militar en 1989 con la intervención en Panamá. Muy bien, profesor Carlos Alberto Patiño Villa, académico titular de la Universidad Nacional de Colombia. Le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros sus opiniones y los posibles escenarios que usted ve después de este despliegue militar y lo que se está cocinando aquí en Washington, y veremos a ver qué pasa en los próximos días o en las próximas semanas. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche.